de la ley, aunque cumpliera casi todas, automáticamente violaba todas las demandas de la ley, según lo que Gálatas 3:10 nos dice. Entonces, ese es el punto número uno que podemos observar de la ley, que demanda obediencia perfecta. Como punto número 2 tenemos que la fe no puede justificar a nadie. Verso 11 nos dice, y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, ¿por qué? Porque dice que el justo por la fe vivirá. Entonces, es evidente, mi amado hermano, que la ley no fue dada para justificar a nadie. Y este era un problema que malinterpreta a mucha gente. Incluso el pueblo de Israel lo interpretó de esta manera, que debían de cumplir todas las demandas de la ley para justificarse. Y esto es algo que es completamente erróneo, porque en ningún momento la ley fue dada para justificar a nadie. ¿Y por qué digo esto? Porque si volvemos al verso 6, donde nos habla de Abraham, en el tiempo que Abraham vivió, la ley no había sido revelada, no había sido dada por parte de Dios. Entonces, en este sentido, la ley no fue dada para justificar al hombre. Según nos dice Lucas 16:15, ahí podemos hablar, podemos leer donde nos habla de los fariseos que se justificaban a sí mismos. Porque ellos estaban convencidos de que la ley, o que por medio de la ley, ellos se podían justificar. Pero aquí podemos ver en el verso 11, donde nos dice, y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es decir, si usted pretende vivir bajo la ley, no espere que la ley lo va a justificar delante de Dios. Vuelvo y repito, la ley no fue dada con ese objetivo de justificar al hombre, sino que la ley fue dada para que el hombre pudiera darse cuenta que estaba en pecado. Entonces, los fariseos, ellos pretendían o se justificaban a sí mismos, pero debemos de notar que es con Dios. Dios es el que nos va a justificar y no nosotros a nosotros mismos. Por muy bueno que usted se crea, por muy bueno que yo me crea, eso no nos justifica delante de Dios. Porque eso es un asunto que le pertenece al Señor, justificarnos a nosotros. En otras palabras, es con Dios que nosotros nos debemos de poner a cuentas. Y no es por la ley. ¿Verdad? Lo digo, mi amado hermano, para que nosotros podamos entender. Porque, vuelvo y repito, en este tiempo hay muchas personas que pretenden guardar ciertos conceptos de la ley. Y desde el momento que usted pretenda cumplir ciertos conceptos de la ley, debe de cumplir todas las demandas de la ley. Un ejemplo le voy a poner. Muchos cristianos hoy en día dicen que comer carne de cerdo, de puerco, como usted le llame, es pecado porque está escrito en la ley que no se debe de comer. Y muchos no lo comen por eso. Si usted es una persona que piensa esto, déjeme decirle que automáticamente usted debe de cumplir todas las demandas de la ley. No solo esa cuestión del comer carne o dejarla de comer.
porque usted está queriendo vivir bajo la ley y eso es caer en maldición, porque debe de cumplir todos los argumentos de la ley. Otro punto sobre la ley que se debe de observar sobre la ley es que confiar en la ley es estar bajo maldición. Volvemos al capítulo 10, dice, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Porque era una maldición querer vivir bajo la ley y no poder cumplir todas sus demandas. Podemos ver entonces que el pretender querer vivir bajo la ley es caer en maldición. Era una maldición querer vivir o pretender vivir bajo la ley. Como dice aquí el verso 10. Pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerla. ¿Verdad? Esto es para que podamos nosotros observar la ley y que no pretendamos querer vivir bajo la ley. Y este fue un gran problema que tuvo que confrontar Pablo con la iglesia de Gálatas, ya que, ¿verdad? Él tuvo que escribir esta carta a los Gálatas porque muchos judíos querían judaizar la región de Gálatas, pretendiendo decirles que aparte de creer en Jesucristo, ellos debían de guardar todas las demandas de la ley. Entonces Pablo tuvo que escribir esta carta y explicarle, ¿verdad?, a los Gálatas que querer vivir bajo la ley era caer en maldición. ¿Verdad? Estos son los 3 puntos que podemos observar de la ley, que, como dijimos, primero era que la ley exigía perfecta obediencia. Y el siguiente punto, ¿verdad?, que podemos ver que no puede hacer la ley es justificar a nadie, porque la ley no fue dada para eso. Y tercer punto, ¿verdad?, que podemos observar de la ley es que confiar en la ley es estar bajo maldición. Pero la pregunta es, ¿por qué vamos a querer vivir bajo la ley cuando ya Dios ha derramado su gracia sobre nosotros? Y ahorita vamos a entrar en la parte de lo que es la gracia. Como podemos ver, por medio de la gracia hay salvación. ¿Verdad? Y la palabra nos enseña que por gracia nosotros somos salvos, no por obras, para que nadie se gloríe. Entonces, la salvación es un regalo gratuito que obtenemos de parte de Dios. Es un don de Dios. Como dice la palabra, ¿verdad?, que esta es una dádiva, es un don de Dios que Dios nos concede a nosotros para que podamos encontrar salvación y obtener redención. Y que, ¿verdad?, esta gracia se nos ha sido revelada a través de Jesucristo. ¿Verdad? Según nos enseña el capítulo de Juan, en Juan capítulo 1, verso 7, donde nos dice, ¿verdad?, que la gracia vino por medio de Jesucristo. ¿Verdad? Y esa gracia que Él sacrificó, se dio en sacrificio vivo por amor a nosotros, para que nosotros pudiéramos ser salvos. Para que esa gracia supliera la necesidad que teníamos de ser salvos. Entonces, mi amado hermano, es por gracia, no es por ley, no es por obra, sino que esto es un regalo gratuito que obtenemos de Dios por medio de Jesucristo. Y podemos observar que Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Es decir, si la ley nos puso bajo maldición, entonces podemos observar que Cristo nos redimió
nos redime de maldición de la ley, según el verso 13. Dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está, maldito todo aquel que es colgado en un madero. Para entrar en contexto, para el tiempo de verdad de los romanos, que fueron los que ejecutaban, verdad, la muerte de cruz. Y la palabra nos enseña que todo aquel que moría crucificado era maldito. Si escucha fuerte esta palabra, pero eso es lo que la palabra nos enseña. Entonces, el hombre que estaba viviendo bajo maldición había caído bajo maldición por la ley. Pero ¿qué fue lo que hizo Cristo? Tomar nuestro lugar, Él siendo una persona perfecta, pura, justa. En otras palabras, Él se hizo maldito por nosotros, para que nosotros pudiéramos alcanzar redención, para que nosotros pudiéramos ser salvos, para que nosotros, en otras palabras, ser libres bajo la maldición que teníamos de la ley. En otras palabras, este acto que Él hizo nos saca automáticamente de la ley para colocarnos en un estado de gracia. Mas ahora ya no vivimos bajo la ley, sino que vivimos bajo la gracia. Esa gracia que se nos reveló a través de Jesucristo. Entonces, la palabra dice que Él se hizo maldito por causa de nosotros. Y lo dice bien claro aquí el verso 13, dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldito. Porque escrito está, maldito todo aquel que es colgado en un madero. ¿Quiénes merecían ser colgados en un madero? El hombre, el ser humano, hombre, mujer, niño, jóvenes, todos merecíamos ser colgados en un madero y no Jesús. Pero fue su gracia salvadora, fue su gracia redentora la que tomó nuestro lugar. Por eso es que no debemos de vivir bajo la ley. Esto está claro, mi amado hermano. Dice, habiéndose hecho maldito por nosotros, según nos enseña Gálatas 4, verso 4 y 5. Y dice así, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. En otras palabras, Él nació bajo la ley para que Él pudiese cumplir todas las demandas de la ley, y a través de que Él cumplió todas las demandas de la ley, nosotros fuimos liberados de esa maldición y fuimos trasladados a un estado de gracia, ya no de maldición, sino de gracia. Entonces podemos ver que la gracia es la respuesta a la necesidad de salvación. Vuelvo y repito, la ley nos enseñaba que nosotros necesitábamos salvación. Y la gracia es la respuesta a esa necesidad, ¿verdad? En que el hombre necesitaba salvación y Dios estuvo dispuesto a darle salvación a través de su gracia. Y su gracia fue revelada a través de Jesucristo, que Él vino y padeció por nosotros. Ahora hablemos de la fe. ¿Por qué es tan importante la fe? ¿Cuál es el papel que ejecuta la fe?
Podemos decir, ya Dios nos dio salvación a través de su gracia. Perfecto. Nosotros no podíamos hacer nada por nuestra propia cuenta para obtener salvación. Estamos claros en este punto, ¿verdad? Que no hay obra que nosotros podamos hacer para poder ser salvos, sino es a través de la gracia de Dios. Pero entonces, ¿qué papel juega la fe? Y aquí es donde vamos a entrar a lo que veíamos, ¿verdad? La tercera parte, se recuerda donde les dije que la fe es la aplicación personal de esta provisión para suplir la necesidad. Entonces vamos a ver ahora qué es lo que juega, cuál es el papel que juega la fe. En primer punto, la fe es la que nos da justificación. Según leemos en Romanos capítulo 5, donde nos dice, ¿verdad? Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, la fe es esta aplicación personal que nosotros debemos de aplicar para que esa gracia sea completada. ¿Por qué digo completada? Porque necesitamos la fe para poder alcanzar la perfecta redención, la perfecta salvación que necesitamos. ¿Cómo se los explico? En otras palabras, de nada sirve el sacrificio de Cristo que Él hizo en la cruz si nosotros no nos acercamos a Él a través de la fe. Es sencillo, fácil de entender. Por más grande que haya sido el sacrificio de Cristo, si nosotros no aplicamos la fe, no podemos ser salvos. Esta salvación sería incompleta en nosotros. Entonces, ¿se recuerdan que les había dicho que la ley no redimía? Que no había sido creada con ese objetivo. Entonces, la fe sí. La fe en nosotros produce justificación delante de Dios. Y no es que nosotros nos creamos buenos, no. Cuando nosotros tenemos fe y aplicamos esta fe, entonces esta fe nos justifica delante de Dios. Por eso dice, justificado pues por fe. La justificación solo es por medio de la fe. Dice, la fe justifica al pecador. Gálatas 3:11, ¿qué nos dice Gálatas 3:11? Dice, porque por la fe ninguno justificado para con Dios es evidente. ¿Por qué? El justo por la fe vivirá. ¿Escuchó esto? El justo vivirá por su fe. No es por ley. La gracia nos da salvación, pero debemos de ¿qué? Aplicar la fe. Porque si no aplicamos la fe, la gracia no puede cumplir su propósito de darnos salvación y redención. Podemos ver el verso 6, como les decía. Así Abraham creyó a Dios y fue contado por justicia. Vuelvo y repito, ¿por qué la fe no justifica? ¿Por qué la fe no redime? Porque incluso desde antes de que la ley fuese dada, la salvación era por medio de la fe. Y lo podemos ver a través de Abraham, que dice que Abraham creó a Dios y su fe le fue contada como justicia, justificación.